La Constitución ha diseñado un organismo externo a los poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que se encargue básicamente de garantizar la primacía de la Constitución y el respeto y defensa de los derechos fundamentales. Esta entidad se llama el Tribunal Constitucional. Es un organismo integrado por 7 magistrados, los cuales son designados por el Congreso de la República, que tiene una votación calificada de 87 votos, para salir elegido miembro del Tribunal Constitucional. Este tribunal, decía yo, que es un órgano externo. ¿Y por qué se ha dado esa naturaleza de un órgano externo? Para que casualmente pueda supervisar, controlar a los diversos poderes del Estado y además sea un organismo que permita evitar cualquier amenaza o vulneración de derechos fundamentales a cargo de autoridades políticas o públicas o privados. Este organismo denominado Tribunal Constitucional conoce en última instancia los procesos de habeas corpus, habeas data, cumplimiento y amparo que se inician en el Poder Judicial y concluyen en el tribunal siempre y cuando la persona que inició estas demandas no se haya visto favorecida, es decir, no haya tenido una sentencia a su favor. Pero además, el Tribunal Constitucional tiene competencia directa u originaria de 2 tipos de procesos: el proceso competencial y el proceso de inconstitucionalidad. Vamos a aterrizar un poco para explicar en qué consisten cada uno de estos procesos con ejemplos prácticos para que los puedas entender y te quede el tema absolutamente claro. El proceso de amparo. Tú tienes derecho, por ejemplo, al trabajo, tienes derecho, por ejemplo, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, tienes derecho a un medio ambiente saludable y adecuado. Todos estos derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. Pues bien, ¿qué pasa si alguien te afecta a uno de estos derechos? ¿Una autoridad o un privado? Por ejemplo, te botan del trabajo de manera arbitraria, es decir, sin ninguna razón. Puedes interponer un proceso de amparo sosteniendo que te afectó tu derecho al trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te cierran una empresa sin ningún argumento o no te dan una licencia de funcionamiento? Puedes también presentar un amparo sosteniendo que se afecta tu derecho a la libertad de empresa y derecho al trabajo. Pero por otro lado, ¿qué ocurre si de pronto tienes un juez que dicta una medida arbitraria o no existe un mandato judicial y afectan tu libertad personal, o te impiden tu libertad de tránsito, o ingresan sin razón alguna a tu domicilio? Puedes plantear lo que se denomina un proceso de habeas corpus, que lo puede plantear cualquier persona en favor de otra, que no necesita incluso ni siquiera firma de abogado. Pero por otro lado, ¿qué ocurre si exijo información a cualquier organismo público y este no me lo da? O quiero que se rectifiquen algunos datos que tienen de mí en algún banco de datos, como por ejemplo, pido que se rectifique algunos datos vinculados a mi persona, o se ingresen nuevos datos, o no se den algunos datos, es decir, hay una suerte de privacidad en ciertos datos. Planteo lo que se denomina una demanda de habeas data para pedir la información o para proteger, conocer, actualizar o incluir mis datos personales. ¿Qué pasa, por otro lado, si existe una norma la cual no es cumplida? Por ejemplo, hay una norma específica que permite que se pase determinada cantidad de música nacional en las radioemisoras y no la cumplen las radioemisoras. Podría plantear lo que se llama ahí un proceso de cumplimiento. ¿O qué pasa si de pronto me nombraron profesor en un colegio público, está la resolución y esta no se ejecuta? Es decir, nunca me nombran. Puedo plantear a través de un proceso de cumplimiento que se dé cumplimiento, valga la redundancia, a esa resolución que me beneficia. O de pronto, ¿qué pasa si hay una ley que no está reglamentada? Podría exigir que se cumpla con dictar el reglamento correspondiente. Por ejemplo, cuando estaban en discusión el tema del uso de la marihuana medicinal, no había un reglamento correspondiente que ya se dictó. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dictado y pasaba mucho tiempo? Planteabas tu proceso de cumplimiento.
Estos 4 procesos, el habeas corpus, el cumplimiento, el habeas data y el amparo, los puede plantear cualquier persona afectada. En el caso del habeas corpus, un tercero, como le hemos dicho, alguien a nombre del afectado. Los demás, el propio afectado. O podría otorgarse poder para que te represente. Estos procesos son expeditivos, rápidos, no tienen mayor etapa probatoria. Lo que se busca es determinar si existe un acto lesivo que afecte, que vulnere un derecho constitucional de una persona. Pero además decía que hay 2 procesos constitucionales importantes: el proceso de inconstitucionalidad y el competencial. El de inconstitucionalidad se plantea no por cualquiera, sino ya sea por el presidente de la República, defensor del pueblo, fiscal de la nación, 25% del número de congresistas, gobernadores regionales, 5.000 ciudadanos con firmas certificadas, que plantean una demanda por la cual solicitan que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de alguna ley que se ha dictado. Este es un control al Parlamento, que es quien dicta las leyes. ¿Qué ocurre si se dicta una ley que contraviene la Constitución? ¿Qué pasa si sale una norma abiertamente inconstitucional, por ejemplo, que establezca un mayor número de horas para trabajar, que quite beneficios laborales? ¿Qué pasa si se dicta una ley que grava con impuestos confiscatorios a las personas? Pues podríamos plantear una demanda de inconstitucionalidad las personas que te he mencionado hace un instante. Pero además, ¿qué ocurre si hay órganos estatales, poderes del Estado, municipios o gobiernos regionales cuyas competencias o atribuciones uno las toma del otro? Te pongo un ejemplo muy burdo. ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo quiere juzgar, atribución inherente al Poder Judicial? ¿O qué pasaría, caso concreto, con las combis, que de pronto haya un municipio que diga: te otorgo las rutas a nivel de todo Lima, cuando la única entidad para darte concesiones y puedas transitar por todo Lima es la Municipalidad de Lima Metropolitana? ¿Qué ocurre ante esta situación de competencias o atribuciones que se toman unos órganos de otros, unos órganos públicos de otros? Bueno, se plantea un proceso competencial para que el Tribunal Constitucional determine cuál es la competencia, qué órgano debe tener la competencia adecuada de acuerdo con la Constitución y las leyes orgánicas. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, para determinar si una ley es inconstitucional o declarar un conflicto competencial favorable a una de las partes, requiere 5 votos conformes de los 7. En el caso de los otros procesos constitucionales que te he mencionado, bastan con 3 votos conformes. Este tribunal, además, y ahí lo más importante, es el supremo intérprete de la Constitución. Y este esquema de la creación de este organismo constitucional viene incluso desde la época de Austria, de un gran constitucionalista que se llamó Hans Kelsen, que crea a este organismo llamado Tribunal Constitucional para que vele por el respeto a la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales. Espero que te haya servido esta explicación. Si te ha gustado este video, espero que te suscribas al canal y compartas. Soy Ernesto Figueroa Bernardini, tu abogado en línea.